Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero, en primer lugar, saludar a los representantes de partidos e instituciones navarras que nos acompañan en la tribuna de invitados durante esta mañana y muy especialmente a los representantes del Parlamento, del Gobierno de Navarra y de los distintos partidos políticos que están aquí presentes. Debo confesar que en el momento de dirigirme a la Cámara en relación con el pacto alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la Nación para introducir una serie de reformas en el amejoramiento del fuero de 1982, me embarga un sentimiento contradictorio. Por supuesto, anuncio desde ahora nuestro voto favorable a la ratificación de dicho acuerdo para su incorporación al ordenamiento jurídico mediante la correspondiente ley orgánica. El Partido Popular ha demostrado a lo largo de su historia su plena identificación con el autogobierno de Navarra y, en consecuencia, dará siempre su respaldo a todo cuanto contribuya a su fortalecimiento en el marco de la Constitución de 1978. Dará siempre, por tanto, su respaldo a que se genere el desarrollo fructífero y leal de nuestro mejoramiento dentro del marco de esa Constitución que fue capaz de generar una fórmula eficaz para armonizar el respeto a nuestra foralidad histórica desde el principio de la unidad constitucional. Decía que me embarga un sentimiento contradictorio porque no sería leal ni con la Cámara ni con nuestros electores si no expresara mi decepción ante el contenido de un acuerdo que sin duda mejora algunos aspectos de la funcionalidad normativa, pero cuyo contenido resulta notoriamente escaso en lo competencial y también en la oportunidad perdida de modernizar más a fondo la principal norma institucional de Navarra. Pero a ello me referiré más adelante, porque quiero ahora señalar el modo en el que se ha fraguado esta reforma sin dar a nuestro partido, ni por el Gobierno de la Nación ni por el Gobierno de Navarra, información alguna sobre el desarrollo de las conversaciones. Al Partido Popular se le ha privado, por tanto, de su legítimo derecho a elevar propuestas o tan siquiera a emitir su opinión antes de este momento parlamentario en el que el texto se somete a votación por iniciativa del propio acuerdo que se ha llegado. Y no vale decir que la reforma del amejoramiento exige que ambos gobiernos, a iniciativa de cualquiera de ellos, lleven a cabo conversaciones bilaterales. El diálogo político que se requería, en este caso, iba mucho más allá de lo meramente prescrito como método de la reforma. Siempre que se ha producido una negociación sobre asuntos relacionados con el régimen foral, se ha buscado el consenso de las fuerzas políticas que consideran que el amejoramiento del fuero es el instrumento jurídico en el que se asienta el derecho de Navarra a conservar su personalidad jurídica y política y su derecho a mantener o perfeccionar, lo que denominamos a mejorar, el régimen foral. Una de esas fuerzas es este partido, responsable de la decisión de sus 153 diputados y 123 senadores. Diputados y senadores que votaremos a favor por nuestro sentido institucional y nuestro compromiso con el régimen foral de Navarra. Desde luego no por haber sido llamados al diálogo debido en esta materia. Porque ni el Gobierno socialista de España ni el Gobierno de UPN en Navarra se han dignado compartir este importante proyecto con el Partido Popular, discriminando sin duda a una parte de la sociedad y de su representación política y evidenciando con ello la carencia del sentido de Estado que aquí correspondía tener. El Partido Socialista, el partido que tantas veces habla de arrimar el hombro, no ha sido capaz de hablar un solo momento con el Partido Popular sobre este asunto. Consejos vendo y para mí no quiero. El vicepresidente Chávez, el titular de la vicepresidencia ociosa, la que no tiene contenidos ni competencias, ha sido incapaz de emplear su tiempo en trasladarnos un solo comentario sobre esta materia. Y eso, señores del Grupo Socialista, solo puede significar dos cosas. O ustedes no le dan a este asunto la importancia que merece y lo confunden con una mera formalidad burocrática, o realmente la carencia del sentido del diálogo democrático que exigen las grandes ocasiones es más que notoria en su comportamiento. Y lo mismo podemos decir del Gobierno de UPN en Navarra, socio de los socialistas aquí y allá, y unidos también en esta misma actitud. Solo hace 47 horas que se nos citó a los representantes navarros para leernos lo que ya habíamos leído en los correspondientes boletines oficiales. UPN y su Gobierno, que tantas veces hablan de la necesidad de construir pactos de Estado en los asuntos relevantes de la política, a veces, en muchas ocasiones, vuelven a evidenciar que eso solo se trata de una mala coartada que les permita mantener alianzas y sumisiones inexplicables.
Un refrán también para ustedes, señores de UPN: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y aprovechando que me refiero al Partido Socialista y a UPN en esta materia de calado político, quiero sentar también una advertencia. Cuídense mucho de tratar el tema del convenio económico de Navarra de la misma manera, porque no encontrarán la misma actitud en nuestro partido, en nuestro grupo parlamentario. Pero es verdad, señorías, que el amejoramiento de 1982 permitió a Navarra dar un paso de gigante en su régimen de autonomía. Señor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, usted ha hecho lo que acostumbra a hacer el nacionalismo vasco en relación con el régimen foral de Navarra: tratarnos como si fuéramos menores de edad. Yo le reclamo que sea capaz de comparar nuestro régimen competencial, el de la Comunidad Foral de Navarra, con el de la Comunidad Autónoma Vasca o cualquiera de sus territorios. Verá usted que superamos en nuestra capacidad competencial y en la responsabilidad con la que actuamos en esta materia a cualquier referencia que usted pueda tener en el mejor de los sueños. Lo que evidentemente a usted y en general al nacionalismo vasco no le gusta es que sepamos ejercer estas cotas de autogobierno y de competencias con el plano inequívoco de lealtad al conjunto de España con el que siempre lo hemos hecho la representación legítima de los navarros. Pronto conmemoraremos el 200 aniversario de la Constitución de 1812, que supuso el fin del absolutismo monárquico al optar por un modelo de Estado respetuoso con la libertad y la igualdad básica de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que en el proemio leído por el divino Argüelles ante las Cortes de Cádiz se hacía un canto al reino de Navarra por haber sido un oasis de libertad en el que se estrellaba el poder absoluto de los monarcas, en realidad lo que ocurrió es que se consagró un Estado centralista y uniformador que supuso la pérdida de nuestras instituciones y del estatus que Navarra había vivido desde 1515. Por fortuna, el tradicional espíritu pactista de los navarros consiguió, a través de la ley paccionada de 1841, el reconocimiento de un régimen, el régimen foral, a caballo entre la autonomía política y la autonomía administrativa, que logró pervivir no sin dificultades a lo largo de 140 años, hasta que la Constitución del 78 proclamó el amparo y el respeto a los derechos históricos del viejo reino. Esto quiere decir que el actual régimen foral tiene un impresionante haz de competencias que ha convertido a nuestra comunidad en una de las autonomías más relevantes de España, de la España constitucional, lo que no quiere decir que consideremos que el amejoramiento sea una norma estática o petrificada y que no podamos aspirar, como de hecho nosotros aspiramos, a nuevas cotas de autonomía o de modernización institucional a través de nuestra norma. En esa convicción, señorías, es en la que les quiero expresar nuestra decepción por una reforma cuyo único avance real lo constituye el que el presidente del Gobierno foral, en el caso en que decida convocar nuevas elecciones, el nuevo Parlamento que resulte elegido inauguraría, en ese caso, una legislatura completa de 4 años, en vez de limitarse al término natural de la legislatura disuelta anticipadamente. Porque en todo lo demás, el avance desde el punto de vista del autogobierno es prácticamente nulo. Y no tenemos ninguna objeción respecto de las cuestiones que aquí se han planteado pormenorizadamente, pero sí decimos que nuestra decepción no puede ser mayor en el tema de las competencias, donde lo único relevante es una cierta regulación más pormenorizada y adaptada a las circunstancias actuales en lo que se refiere a la acción exterior de la comunidad y a su participación en la definición de las políticas del Estado ante las instituciones europeas. El resto de reformas son reformas insustanciales desde el punto de vista competencial, tal vez con un cierto interés desde el punto de vista normativo funcional, pero desde luego no son capaces de generar la ilusión del horizonte competencial que deberíamos haber podido abordar a través de esta reforma. En suma, señorías, la reforma es mínima y no ha abordado algunas de las cuestiones pendientes, como por ejemplo la recuperación de la competencia exclusiva en materia de tráfico o, en un plano más general, la propia modernización institucional de la Comunidad Foral de Navarra, ese reformismo por el que nosotros abogamos y que va mucho más allá de lo propiamente competencial. Voy terminando. En la legislatura pasada, el Parlamento Foral constituyó una comisión para estudiar la posible reforma del amejoramiento y concluyó que lo más prudente sería esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Por ese motivo, anuncio que el Partido Popular de Navarra presentará en la próxima legislatura, en el Parlamento Foral, una propuesta de reforma a la luz de la citada sentencia y sin poner en cuestión, como nunca lo hemos hecho, la eficacia del Estado y la solidaridad entre todos los españoles, porque precisamente la lealtad
Ha sido siempre el principio que ha regido nuestras relaciones con el Estado. Como ya dije, señor presidente, señorías, nuestro voto será favorable, pero es al mismo tiempo un voto crítico por haberse perdido una incontestable oportunidad para mejorar de verdad nuestro mejoramiento, para hacerlo mucho más democráticamente, contando con todos los grupos políticos que tenemos que tomar decisión sobre la circunstancia, sobre esta cuestión, y al mismo tiempo haber desaprovechado esa oportunidad de profundizar de una manera mucho más decidida en la modernización que exigen los nuevos tiempos. Muchas gracias.